una acción. Entonces, esto tiene un poquito de ese tinte, pero está muy sintetizado. Entonces, decimos, estas son cosas que uno le pregunta al cliente. No vayan a cometer el error nunca de hacer un brief y enviárselo al cliente para que lo llene. Nunca va a llegar. Y cuando llegue, se van a encontrar con una palabra y salieron del tema. Esto es un trabajo que hay que sentarse a hacer con el cliente. Uno tiene que ir hasta allá, reunirse y empezar a extraer toda esa información, porque el cliente la tiene muy clara, pero probablemente, como el oficio del cliente, no de la comunicación, pues no tiene la forma o las herramientas para sintetizar esa idea. Entonces, ¿a quién le estamos hablando? Aquí hacemos una descripción breve de quién es el grupo objetivo. Igualmente, la idea de los briefs siempre es hacer algo muy rápido, porque los clientes normalmente no tienen el tiempo o no dedican el tiempo, digámoslo así, para este tipo de cosas. El trabajo es nuestro y pues finalmente eso es uno de los soportes por los cuales nosotros hemos creado valor a nuestra marca y le hemos dicho al cliente: esto es un proceso serio, permítanos hacerlo y demostrarle que puede llegar a ser efectivo. Claro, podemos equivocarnos, pero hacemos el intento para que el tema funcione. Este es un trabajo que normalmente se puede hacer con la agencia, con las agencias que trabajan con los clientes, pero no todos los clientes tienen una agencia o no todos los clientes tienen una buena agencia. Entonces es un trabajo que tenemos que hacer. Entonces son unas preguntas básicas: ¿a quién le estamos hablando? ¿Qué queremos comunicar? Él obviamente le va a decir: el proyecto tiene 40 pisos y son apartamentos de 85 metros, etcétera. Lo mismo. Nosotros tenemos que extraer la idea real, qué es lo que quiere vender. Ya vamos para allá. ¿Cuál es nuestro diferencial? El diferencial del cliente, de su proyecto. Cualquier dato adicional que pueda colaborar, que sea un elemento que sirva para extraer información, que sirva para generar emoción. El insight básicamente es la idea central de una campaña, es la idea que quiere comunicar el cliente. Esa idea básica, eso que lo emociona, eso que finalmente dice: es que mi proyecto es una berraquera por esto. Eso es el insight. No necesariamente es un eslogan de campaña, puede ser perfectamente una idea. ¿Y cuáles son los medios en los cuales va a utilizar las piezas que nosotros vamos a desarrollar? Aquí quiero hacer un paréntesis, me va a salir un segundito del tema. Pero ¿por qué es importante saber los medios? En el sector de la publicidad, los medios, las piezas cuestan por el medio en el que se van a utilizar. Y eso es algo que aprendimos a punta de goles. Cuando me llamaban y me decían: oye, es que vimos el video del proyecto que se estaba haciendo en televisión. Resulta que cuando ustedes hacen un video, hacen una pieza interactiva, eso tiene derechos de autor. Una imagen, si la imagen está limitándose a traducir ese código del que hemos hablado, probablemente pues los derechos son del cliente, porque finalmente lo único que está haciendo uno es un intérprete. Pero si nosotros trabajamos en hacer piezas de comunicación, donde básicamente estamos desarrollando piezas publicitarias o piezas que sirvan para socializar, eso tiene un contenido intelectual y por eso hay que cobrar. Entonces sí es importante saber el medio, y si el cliente le dice: no, esto es para la sala de ventas, que quede escrito, porque después van a ver su video en los buses de Transmilenio. ¿Ustedes saben cuánto vale una pauta en Transmilenio? ¿No? Mucho dinero, mucho dinero. Estamos hablando más o menos de 4 millones de pesos diarios, para mantener no sé cuántos impactos son durante los trayectos de los buses. ¿Ustedes saben cuánto vale la pauta en una revista como la de Camacol? ¿La han visto? ¿Cuánto vale una página? ¿Saben cuánto vale una página en El Tiempo, el domingo? 50 millones de pesos. Ahora, ¿a usted le parece justo que le paguen 2 millones de pesos por la imagen que van a pautar
3 o 4 veces en el periódico. Entonces es súper importante que aclaren para dónde van las piezas, porque nosotros aprendimos que finalmente el cliente se cree con el derecho, tal vez por ignorancia también, de hacer con esas piezas lo que le parezca. Entonces eso es una pieza, eso es un tema súper importante para que de ahora en adelante lo tengan presente. Bueno, para nosotros el proyecto se compone de 3 piezas fundamentales. La primera de ellas es el contexto. No es lo mismo poner la misma casa enfrente del mar que ponerla en el Cerro de la Popa o ponerla en la Sierra de la Macarena o ponerla en el centro de Bogotá. El contexto tiene tanta información de la cual nosotros podemos extraer para empezar a desarrollar esos conceptos que tenemos que dedicar el tiempo para hacerlo. Entonces nosotros desarrollamos un formato donde cogemos nuestro proyecto y empezamos a generar unos radios. Esto es algo que probablemente ya han visto. Entonces yo puedo decir, mi proyecto está a 5 minutos a pie de esto, de esto, de esto. Está a media hora caminando del centro histórico de Cartagena, pero este es el caso de un proyecto que estábamos haciendo. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos. Nosotros definimos que ese contexto tiene un impacto regional, local y el entorno próximo. Puede ser más grande, puede ser Colombia, puede ser un departamento, puede ser unas pocas manzanas. Para este caso lo definimos así, porque en este caso, por ejemplo, Cartagena es patrimonio cultural. Ese elemento ya es un racional que nos va a servir para construir mensajes. Y así sucesivamente. Pues la idea es, obviamente, profundizar y empezar a extraer todos esos elementos. El hecho de que esté pues, en la línea de mar, etcétera, etcétera. Ahora hablemos del segundo punto, que es el producto. El producto, para nosotros, se refiere al producto arquitectónico como tal. ¿Cuál es su oferta? ¿Qué tiene su oferta? ¿Qué va a construir? ¿Cuántos metros cuadrados? ¿Cuántas unidades? ¿Por qué tan poquitas unidades? ¿Por qué muchas unidades? Eso todo tiene un trasfondo de diseño y nosotros lo que hacemos es extraer esos elementos para empezar a ver qué vamos a decir sobre eso. Podemos profundizar en las unidades, podemos profundizar en unas zonas comunes, etc. Podemos decir, por ejemplo, cosas como es un edificio que tiene certificación LEED. Eso es un elemento racional que también sirve para comercializar un proyecto. Si ustedes les ponen y hacen el ejercicio de pedirle a su cliente que le haga una lista de las cosas más importantes de su proyecto, se les va a escapar la mitad. Entonces, por eso es importante hacer esto, para no solamente nosotros como la gente que está en el trabajo de la comunicación del proyecto, sino que ellos se den cuenta que hay muchos elementos que van a servir para comunicar su proyecto en todas las escalas de la cadena de valor de la comunicación, en este caso. Por último, el proyecto se compone también del usuario, de su mercado. Es importante definirlo, segmentarlo. No todos nuestros clientes tienen esa capacidad o un departamento de mercadeo lo suficientemente desarrollado para decidir quién va a ser el que va a comprar mi proyecto. ¿Por qué? Porque es que hay que decidir a quién voy a comunicarme. Y no es lo mismo comunicarse a un inversionista que comunicarse a una familia con unos niños que quieren un sitio de vacaciones, por ejemplo. El tono de la comunicación cambia y eso nos va a permitir también diseñar los mensajes con los que vamos a comunicar ese producto. Entonces, para resumir este tema, nosotros definimos el producto o el proyecto, perdón, como contexto, producto y mercado. Esos 3 componentes no se pueden dividir de ninguna manera, porque ellos
son los que componen el proyecto. No, como les decía, no es lo mismo en una parte geográficamente hablando que en otra. Y no es lo mismo hablarle a un inversionista que hablarle a una pareja de pensionados que están pensando en hacer una segunda vivienda de descanso, etc. Bueno, aquí tengo un ejemplo que es un ejercicio muy rápido, no es el ejercicio del proyecto, con el que estábamos buscando extraer de cada uno de estos elementos de los que estábamos hablando esos atributos racionales y esos atributos emocionales. Entonces, hablamos por ejemplo del contexto. ¿Cuáles son los racionales? El patrimonio cultural, que está frente al mar, que está central o que está cercano. Para el producto pueden ser, por dar un ejemplo, 80 unidades de vivienda, el diseño contemporáneo, que tiene un skybar, un gimnasio, un spa, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí nos vamos a lo emocional. Cuando yo hablo, por ejemplo, de que todas las unidades tienen vista al mar, puedo empezar a sacar conceptos, cosas ¿qué produce desayunar en el balcón frente al mar? ¿Qué motiva a la gente? ¿Qué sensaciones produce? Ahí es donde empezamos a extraer esos elementos emocionales con los que empezamos a construir el mensaje. Esto es un proceso que tampoco nos lo inventamos, que es parte de un proceso creativo del desarrollo de cualquier marca y de cualquier producto nuevo que se va a lanzar al mercado. Si uno tiene claro esto, diseña mensajes asertivos, por ende, comunicación asertiva. Entonces, básicamente, esto es lo que nosotros definimos nuestro primer elemento de la preproducción. Esto no es un trabajo largo, esto es un trabajo que debe ser muy bien hecho, pero no es un trabajo que requiera una gran inversión de tiempo y del cual sí podemos sacar elementos para poder empezar a desarrollar mensajes asertivos, mientras que paralelamente vamos arrancando a hacer la producción de nuestro proyecto. Les voy a mostrar esto para qué sirve, con qué alimentamos esto. Esto es un formato que también desarrollamos para poder expresar toda esa carreta de la cual estamos hablando aquí. Básicamente traducirlo en imágenes, que es lo que nosotros hacemos. Imágenes en movimiento, imágenes fijas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros definimos esto como el marco conceptual. Entonces, definimos un brief, el insight de la campaña y los conceptos que son producto de lo que estábamos haciendo hace un momento. Por ese lado, nosotros vamos a alimentar con esa información una propuesta visual en la que nosotros, como digamos que siempre lo hemos hecho, buscamos unos referentes para empezar a definir, por ejemplo, qué es tranquilidad, o qué es elegancia, o exclusividad. Cualquiera de esos elementos conceptuales se pueden empezar a traducir en imágenes, pero cuando los tenemos documentados, nos vemos obligados a hacerlo. Si no los documentamos, probablemente los tengo acá, pero no va a ser tan asertivo. Entonces después puedo evaluar y puedo encontrar cuál va a ser la respuesta. Entonces busquemos, por ejemplo, un mood de la imagen, una referencia de planimetría o de fotografía y una referencia de arte. Esto es un ejemplo, como les digo, la metodología la definen ustedes. De ahí partimos a empezar a hacer con nuestros modelos, los que ya desarrollamos en el proceso de producción paralelamente, a mostrar, a hacer lo que llamamos nosotros un visual key, o como esas imágenes que definen lo que nosotros pretendemos con este proceso que hicimos previamente. Entonces, estas son el resultado de esa búsqueda, que es el resultado de ese mensaje que construimos previamente. Por este otro lado, alimentamos lo que nosotros llamamos la parte narrativa. La narrativa nos define el tono de la comunicación. ¿Qué es el tono? ¿Le voy a hablar de usted al cliente? ¿Le voy a decir tú? ¿Cómo le voy a hablar? ¿Le voy a hablar en un lenguaje para un inversionista? ¿Le voy a hablar de cifras, de rentabilidad? ¿O le voy a hablar de, no sé, las emociones de las que habíamos hablado hace un momento? Eso es el tono de la comunicación. El audio, que como les decía hace un momento,
hace parte fundamental de una pieza audiovisual. Y si fuera el caso, una línea gráfica. Como les decía hace un momento, pues hemos venido trabajando en diferentes herramientas. Vale la pena pues decir que la producción de video nos ha permitido también acercar un poco más al cliente de nuestros clientes a la realidad del proyecto, a ciertas realidades, como por ejemplo contarle a la gente, hablar de ese entorno, pero no hablar del entorno en un mapa, como estamos acostumbrados en la mayoría de los tours virtuales. Entonces el proyecto se ubica aquí, y está a 3 cuadras de esto, y a 1 cuadra de lo otro, y tiene una tienda cerca, y un supermercado, etcétera, etcétera. Sino de darle referencias visuales que le permitan acercarse. Volviendo a lo que habíamos hablado, al tema del marketing neuronal, y es aprovechar la experiencia previa de ese espectador para poder relacionar una experiencia futura. Si diera el caso, podríamos incluir motion graphics o cualquier otro tipo de herramienta que componga o que pueda ser parte de ese producto para hacer una comunicación asertiva. Desafortunadamente, podemos tener cosas que no se pueden decir visualmente, a veces se quedan cortas las imágenes y hay que decirlos de manera literal o a manera de iconografía. Es decir, hay tantos recursos, entonces vale la pena, si la hubiera, una línea gráfica también. De ahí desarrollamos una estructura básica. Digamos que nosotros incluimos de nuestro portafolio de servicios la producción musical. Contamos con un productor de audio que está en la capacidad de desarrollar desde cero el proyecto, o podemos también hacerlo comprando stock. ¿Qué es lo importante? Que la música, y aunque parezca algo obvio, cuando hablamos de audiovisual, estamos hablando de, listo, perfecto, de audio y de visual, y es mitad y mitad. Es tan importante que a veces vale la pena empezar por el audio y decir, miren, vamos a empezar a armar una estructura para contar toda esta historia desde la música. Entonces vale la pena desarrollar los momentos, esas emociones de las que hablábamos. Decimos, miren, vamos a ir subiendo con la música para llevar al espectador a un punto en donde boom, estalle, etcétera, etcétera, etcétera. Es súper importante. Por el otro lado, desarrollamos un storyline, que es básicamente escribir lo que quiero mostrar en una línea continua de tiempo. Primero paso por aquí, después por aquí, bla, 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 voy a mostrar esto, lo otro. Y de ahí nosotros construimos el storyboard. El storyboard, como nosotros ya tenemos nuestro modelo previamente hecho, nos permite coger esas locaciones, esos escenarios, y empezar a diseñar la planimetría y a contar esa historia visualmente. Este ejercicio que tenemos aquí, lo tengo aquí ya pues cuando se hizo realmente. ¿Qué hacemos? Armamos pequeñas impresiones, las convertimos como en un pequeño rompecabezas y empezamos a diseñar cómo vamos a contar esa historia. Ese, digamos que para nosotros es el ejercicio clave para desarrollar piezas de comunicación asertiva. ¿Cuál es nuestro workflow? Básicamente, como les contaba, tenemos aquí que definir cuáles recursos vamos a utilizar para saber qué vamos a involucrar. Tener en la preproducción la oportunidad de desarrollar mensaje, concepto, planificación, desarrollar la producción, para que cuando llegue el momento de la ejecución, todo está tan claro que eso es rapidísimo y supremamente acertado. Cosa que también se convierte en la disminución de los reprocesos, porque todo este proceso tiene que ser comunicado al cliente. Entonces, para cuando él ve lo que nosotros le propusimos, ya no es una sorpresa, es lo que ya estaba aprobado. Entonces, esto es un proceso que ya conocen. Y aquí, digamos que el producto que debe salir de esa preproducción para nosotros es el look and feel, la fotografía, el ritmo,
el arte gráfico, los props, que es básicamente cuáles modelos vamos a utilizar, cuál es el arte, los escenarios, la decoración, etc. El color, la planimetría, la edición y la sonorización. ¿Cuál es la finalidad de contarles esto? Como les decía, es parte del proceso que nosotros hemos venido desarrollando para darle valor a nuestros productos. Pero entonces, vale la pena pensar si no sería valioso diseñar o darle significado a todas esas cosas que nosotros ponemos en una imagen. Que haya intención, que se note, que sea legible y que invite a hacer algo. Esto, pues, como les decía, es algo que se inventaron en la industria audiovisual, no nos lo inventamos nosotros, pero yo quisiera invitarlos a que vayan pensando, porque la tecnología hace que las narrativas cambien. En este momento todos saben que ya tenemos realidad virtual, que ya podemos ponernos unas gafas Oculus, de la nueva tecnología de Microsoft, que nos permite tener una interacción inmersiva con esos escenarios, pero que además proponen un nuevo reto, y es cómo voy a darle el mensaje al cliente. ¿Cómo vamos a hacer que esa persona viva y sienta una experiencia, que se lleve una emoción más allá de recorrer un espacio y nada más? Muchas gracias. Bueno, te agradezco.